Shabbat Shalom para todos, ¿cómo están? Estamos haciendo este video un poco corto, no pudimos hacerlo en la mañana, igualmente no vamos a tener el tiempo para hacer una enseñanza como hacemos de la para allá todos los Shabbat, pero algo breve como para continuar en lo que veníamos hablando en el Shabbat anterior, en la porción anterior, acerca de la vida de José, acerca del proceso de José, y también en esta hora poder hablar un poquito de eso, y también quizás afianzando, ¿no?, acerca de justo cómo está esta porción dentro de la festividad de Hanukkah, dentro de todo lo que estamos viviendo y pronto vivir Rosh Hodesh. Por eso quería hacer este video así un poco rápido, digamos. Digo rápido porque no tuvimos el tiempo de avisar, de poder prepararlo un poco mejor. Pero para los que se vayan a conectar y a los que vayan a ver este video, quería leer Génesis capítulo 41, que es donde comienza la porción de este Shabbat, leer un poquito, hablar un poquito sobre la continuidad o el término, por decir así, del proceso de José, ¿no? Y dice el texto: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Aconteció que pasados 2 años Faraón tuvo un sueño. Recuerden, y si vamos a unir un poquito con la porción anterior, José está en la cárcel, pasaron ya los 2 sueños del copero y del panadero que José interpreta, se cumple, el copero sale. Entonces, ahí vamos a entender un poquito más de lo que está sucediendo aquí. Estamos leyendo Génesis, capítulo 41, versículo 1 en adelante. Vuelvo a leerlo, ¿sí? Vuelvo a leerlo. Dice: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y que pacían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Versículo 4 dice: y que las vacas de feo aspecto y de enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. El versículo 5 dice: se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos, y recordamos con la porción anterior, y aquí conectamos este sueño interpretado por José al copero, pasaron 2 años y el copero recuerda a José. Entonces dice en el versículo 9: entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, dice, en la misma noche. Y cada sueño tenía su propio significado. Versículo 12 dice: estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Mire, apresuradamente lo sacaron de la cárcel. Y luego dice
y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Versículo 15, y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Luego viene todo el sueño, que ya lo leímos anteriormente. Entonces vamos a leer la interpretación, el versículo 25. Dice: entonces respondió José a Faraón. Y aquí viene la interpretación, ¿no? La interpretación de este sueño. El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son. Y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. ¡Qué tremendo! Vayamos recordando la porción anterior, el proceso de José, recuerden todo lo que sucedió, lo que aconteció con él, los momentos difíciles que pasó, los momentos de angustia, quizás, como decíamos, un proceso fuerte también para llevarlo a la madurez. Cuando ahora, pasado un tiempo, él se presenta delante de Faraón con el espíritu de Elohim, interpretando el sueño de Faraón, recibiendo la interpretación del Rúa para el Faraón, y así de esa manera nuestro Elohim poniéndolo en un lugar muy importante, no solamente porque fuera el lugar importante por la autoridad, sino que fue el agente, por decir así, que Dios usó, la persona que Dios usó, el instrumento que Dios usa para la provisión, no solamente para Egipto, sino para los alrededores, para el mismo y para la misma familia, ¿sí? Así que recordemos esto, y así el tiempo del cumplimiento, ¿no? De todo lo que quizás estaría esperando José, pero siempre moviéndose dentro de los parámetros del Eterno, ¿no? Entonces dice el versículo 29, porque en realidad él está diciendo José a Faraón, lo que Dios va a hacer, ya se lo mostró al Faraón. Es como decir, José está diciendo, yo solo soy un intérprete, vengo a ser como ese profeta que está diciendo, interpretando ese sueño que Dios ya le dio a Faraón, ¿no? Entonces el versículo 29 dice aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y al suceder el sueño de Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Muy interesante, aquí está hablando que los sueños, cuando son 2 veces, él está hablando aquí a Faraón, está diciendo que de parte de Dios hay una insistencia para que se entienda el mensaje, y que Dios lo está diciendo así, y que, reiterativo, y Dios lo va a hacer. Muy interesante esto. Entonces, el versículo 32 dice, y al suceder el sueño, vuelvo a leerlo 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, y acá le da como la respuesta a, ¿cómo decirlo? La respuesta de lo que debía hacer, porque en realidad le está interpretando el sueño, pero también le está dando la solución para esa situación, podríamos decir, gravosa, difícil, o quizás para ese momento angustiante para el Faraón saber esta noticia. Pero le está dando la solución. José, de parte de Dios, por medio del Rúa, le está diciendo, pero esto está diciendo Dios, y que hay que hacer. Versículo 34 dice, haga esto Faraón, y ponga gobernadores, versículo 33. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio,
y póngalo sobre la tierra de Egipto. Y haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Muy tremendo, muy actual esto, ¿no? Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Entonces, bueno, ahora viene a partir del versículo 37, habla de lo que Dios va a hacer, ¿no? con José. Dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso? Y mire lo que dice acá. Estar escuchando José, después del proceso que viene pasando, desde la salida de la casa de su padre, hasta todo lo que sucede, salir de la cárcel, ser llamado por Faraón, y estar escuchando estas palabras ahora, debe haber sido tremendo. Y dice, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien el Espíritu de Dios esté? El Espíritu de Dios reconocía ahí que el Espíritu de Elohim estaba sobre José. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Bueno, tremendo, tremendo lo que está sucediendo en el proceso. Yo me imagino que habrá sido una situación presentarse delante de Faraón en ese momento, estar dando una interpretación que si la cosa salía mal, seguramente mataban a José, pero el Espíritu de Elohim estaba sobre José y pudo transmitir el mensaje. Dios habló por medio de José, y no solamente eso, sino que le dio la solución para los tiempos que se avecinaban. Estamos viviendo tiempos, y si nosotros hablamos de esos procesos que vivió José, son muy parecidos y podemos nosotros relacionar a la vida de Yeshua, ¿no? José es un prototipo de Yeshua. Pero si nosotros hablamos del contexto, de todo lo que está sucediendo en la vida de José, y llevar esta ocasión, ¿no?, a los tiempos actuales, en esta porción nos encontramos que se avecina un tiempo de hambre, ¿no? Es lo que dice José por medio de Dios hablando a Faraón y a todo el pueblo. Ahora, estamos en tiempos donde no están siendo fáciles las cosas, donde han sucedido un montón de situaciones en el mundo que todos las sabemos, con la pandemia, con crisis, con situaciones difíciles, con un montón de momentos de angustia que se han vivido, y lo que menos estamos encontrando en este tiempo es paz. No se encuentra paz. De hecho, si nosotros lo relacionamos aquí con Faraón, Faraón está abatido, dice que su espíritu estaba agitado esa mañana cuando él se despierta. Entonces, podemos decir que estamos viviendo en un tiempo donde las personas están no encontrando esa paz, ¿no? Encontrando esa paz. De hecho, busca a los magos, a las personas que estaban sirviéndole, a los sabios, pero no pueden dar la interpretación de ese sueño. Sin embargo, Dios está llamando a José para dar esa interpretación, y verdaderamente, como leímos, ya sabemos lo que ocurre. Entonces estamos viendo que en un tiempo se está dando soluciones, o se está proveyendo, por decir así, las respuestas que la gente del mundo está teniendo, pero que no están aliviando, no están trayendo esa paz. En algunos casos sirve de alivio ciertas cosas que el sistema está proveyendo, y muchos lo sabemos, ¿no?, que está oficiando como Mesías aquella solución para el COVID que muchos están accediendo. Ahora, y muchas cosas que está proveyendo el sistema para decir, viene un tiempo de tranquilidad, va a estar todo bien, vamos a seguir la vida normal, así cada uno puede retomar su vida, puede hacer esto, puede hacer aquello. Pero sabemos que el faraón no se quedó contento con los magos y con los sabios de ese tiempo, porque no interpretaron en realidad lo que pasaba. Lo mismo está viviendo la humanidad hoy, aunque parecen alivios,
en realidad no está trayendo la respuesta a aquellas preguntas que está haciéndose el mundo, la humanidad, la gente. Entonces, la respuesta está que verdaderamente en su palabra, la respuesta está, viene de Elohim, viene de nuestro Dios, y aquí lo vemos por medio de José, un muchacho que podría haber sido insignificante, pero que bajo el espíritu, por decir, teniendo el espíritu de Elohim, puede dar la interpretación, puede dar la respuesta y así aliviar en ese momento a todo lo que era el mundo conocido. Entonces, estamos viendo que el pueblo de Dios está en un tiempo clave, donde tenemos que hablar, donde tenemos que abrir nuestra boca, expresar cuál es la respuesta, cuál es la solución para estos días, para este tiempo en que nos encontramos. Verdaderamente estamos viendo que el mundo no está teniendo la interpretación, no la está teniendo a la interpretación en cuanto a lo que está sucediendo. Entonces muchos vemos que están perdidos, que no están entendiendo lo que está sucediendo y por causa de no conocer los tiempos y por causa de no entender lo que está sucediendo, no hay preparación. Aquí vemos que José no solamente interpreta el sueño, sino que también lo que está diciendo que hay una solución. Y esa solución tenía que ver con preparación, prepararse para enfrentar el momento difícil. Les animo a este tiempo a prepararse, les animo en este Shabbat a prestar atención a esta porción, ya casi terminando este Shabbat, faltan horas nomás. Prestar atención a los tiempos que estamos viviendo, prestar atención a su Torá, lo que Abba está dando en su palabra, las profecías bíblicas, lo que está a nuestro alcance y quizás no lo estamos viendo. Busquemos al Elohim de Israel, busquemos a nuestro Abba y en Él verdaderamente está la salida, en Él está la respuesta. Y si nosotros vemos y pensamos un poquito encontrándonos en este tiempo de Hanukkah, donde, por así decir, relacionar esta para allá con la fiesta que estamos viviendo, en los tiempos de Hanukkah, aproximadamente 160 años antes de Mashiach, hubo una situación difícil también, donde el imperio griego quería, por decir así, hacer desaparecer la cultura del pueblo de Israel. Y nos encontramos con algunos del pueblo que se asimilaron, que decidieron seguir los lineamientos del sistema y así muchos se perdieron y muchos incluso fueron usados para oprimir a su mismo pueblo, pero que hubo un grupo, un remanente que permaneció fiel, que no cedió ante esos lineamientos del sistema y Dios usó a ese grupo pequeño, ese remanente, para vencer al pueblo griego y así recuperar nuevamente el templo y poner en funcionamiento el altar nuevamente. Ahora, ¿qué relación hay con esto y con otro? Y vemos que en las Escrituras nos relata que Yeshua estaba en el templo para la fiesta de la dedicación. Pero recordemos siempre que esta festividad le llama la fiesta de las luces. Y creo que es muy pertinente para este tiempo recordar, así como lo fue José en los tiempos de Egipto con el faraón, lo mismo los macabeos en el tiempo de Hanukkah, y qué se nos pide hoy a nosotros, que somos su pueblo, que podemos decir somos su remanente, el que está siguiendo los mandamientos, está caminando la Torá y siguiendo los pasos del Mesías. Nuestro Mesías Yeshua dijo algo. Y es lo cual nosotros debemos escuchar en estos días, en estos tiempos difíciles, debemos escucharlo a Él, escuchar a nuestro Maestro. Y Él dice, en Mateo, capítulo 5, versículo 16, del versículo 14, vamos a leer, dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Versículo 16, presta atención, versículo 16 de Mateo capítulo 5. Dice así,
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo que estamos viendo, que Yeshua nos está dando un mandato acerca de ser luz, acerca de permanecer firmes, fieles al convenio y no asimilarnos y no hacernos como los demás pueblos, sino permanecer firmes en lo que Dios nos ha dado, su Torá, su palabra, siguiendo al Mesías. Y así como vimos el proceso en la vida de José, que pasó muchas cosas, pero siempre permaneció firme. Vemos la vida de los macabeos, de aquellos tiempos, y también siguieron firmes al convenio, fieles al convenio. Pero para hoy también se nos pide, por medio del Mesías, que nosotros seamos esa luz que alumbre, para que muchos puedan creer en Él y seguirle a nuestro Mesías. Pero también Juan, capítulo en el Brit Hadashah, dice, o el Pacto Renovado, dice Juan capítulo 8, versículo 12, dice, otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Muy interesante. Recordemos algo, muy interesante, recordemos algo. Estamos en tiempos donde nosotros debemos seguir a nuestro Mesías. Él es la luz. Nos encontramos en la festividad de las luces con un mensaje muy interesante acerca de la rededicación del altar, acerca de hacer una consagración nuevamente en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Y cómo lo relacionamos esto con José? José permaneció firme. José vivió diferentes circunstancias, pero en todo eligió siempre seguir los lineamientos, los mandamientos del Eterno. Y encontramos el proceso de José a tal punto de entender al final del tiempo de que todo había sido parte del propósito. Lo mismo vivieron los macabeos en los tiempos donde se da inicio, por decir así, a la fiesta de Hanukkah. Y también hoy nosotros podemos decir que retomamos o realzamos todo ese mensaje, pero con las palabras del Mesías, que está diciendo que Él es la luz, que debemos alumbrar porque Él también nos llama a nosotros a manifestar esa luz. Este es mi mensaje para esta tarde, un poco corto, quizás con muchas cosas que quedan para hablar, pero quería dejar este mensaje sin dejar de tocar lo central, por decir así, de esta porción, de lo que Dios está en estos días hablándonos por medio de su palabra, a permanecer firmes, a levantar la luz en alto, a que nuestra vida alumbre no solamente con nuestras palabras, sino nuestros hechos, y que podamos ser ese pueblo de luz que alumbra en medio de las tinieblas. Entonces, recordemos esto, estamos ya por entrar al 7º día de la festividad de Hanukkah y también finalizar Shabbat y entrar también a un nuevo mes bíblico, el comienzo de un nuevo mes bíblico, el mes 10º sería el mes de Tebet. Entonces, estamos hablando de que estamos en un tiempo muy lindo, terminando Shabbat, entrando a Rosh Hodesh, en medio de la festividad, y está todo muy bueno, pero también recordemos las señales, recordemos todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, y son días claves para que su pueblo esté reunido, su pueblo esté clamando, su pueblo esté alerta, su pueblo sea el atalaya, que esté velando en oración, velando, prestando atención a los tiempos, a las señales, a todo lo que se está viviendo, todo lo que está ocurriendo en el mundo. Seamos diligentes, seamos gente atenta, discernamos los tiempos que se están viviendo, porque eso casualmente es lo que había en la vida de José. Era un hombre sabio, un hombre con discernimiento, y así pudo entender lo que estaba ocurriendo para los tiempos donde él vivió, donde le tocó vivir, a pesar de su proceso difícil. Así que les animo
a estar velando, les animo a hacer esos atalaya, les animo a permanecer en la luz. Celebre todo lo que está celebrando, la festividad, terminando Shabbat, empezando Rosh Hodesh, pero sin olvidarnos que somos ese pueblo de luz y que no podemos dejar de llevar adelante el mensaje que Él nos ha mandado a decir, a hablar. Dice que Él nos ha escogido y somos de las tinieblas y a su reino, y que dice, porque estamos en tiempos de manifestar esa luz. Si nosotros vivimos en luz, verdaderamente vamos a poder atraer a las personas a Él. ¿Sí? Somos ese agente, por decir así, que trae a muchos al Mesías, a su Torah. Así que bueno, Shabbat Shalom para todos. Igualmente tengan un buen comienzo de semana, un buen término de Hanukkah, si no hay otra transmisión, y que este sea un tiempo verdaderamente de aferrarnos a nuestro Abba, comenzando un mes donde nos habla de un mes de juicio, pero un mes donde tenemos que estar firmes, velando como esos atalayas. Así que Shabbat Shalom para todos, Shavuot. Recuerde, terminamos Shabbat, comenzamos Rosh Hodesh, séptimo día de la festividad. Shalom, shalom, Shabbat Shalom para todos.